En el árbol genealógico, esto es el lugar del frisón al lado del inglés, pero también al lado del alemán bajo y el holandés, el africano, el alemán y el yiddish. Estos son las lenguas del oeste de los germánicos. Hay otras lenguas germánicas también. La sociedad en Frisia hay más o menos 600 y pico gente que viven en Frisia, pero no todo el mundo habla o escribe frisón. Entonces, yo puedo dar algunos porcentajes sobre el conocimiento del frisón y, como puedes ver, escribir frisón no es tanto desarrollado. Solo más o menos 28% de la población puede o dice en una encuesta que puede escribir en frisón. ¿Por qué? Yo voy a demostrar esto. La educación en frisón es muy débil. Y leer frisón es más fácil porque las lenguas holandés y frisón son más parecidos, entonces no es tanto difícil de aprender a sí mismo leer frisón. Y hablar es una situación parecida al euskera, por ejemplo, es más favorable porque 3/4 de la población dice que puede hablar en frisón. No hace todos los días, pero puede. Y entender es más fácil porque las lenguas son parecidas. Es un poco, yo algunas veces dice que es parecido al castellano y catalán. Yo pienso a mí mismo que una persona que habla castellano puede entender catalán. Con un poco de esfuerzo, con un poco de esto, es lo mismo con la frisón. Si tú no quieres entender, no entiendes nada. Pero si quieres, tienes una actitud favorable, tú puedes entender mejor. Uno de los problemas del frisón es su transmisión entre las generaciones, porque como podemos ver aquí, hay un descenso de esto importante, porque antes de 25 o 30 años, ahora 35 años, era mucho mejor y cada vez menos de los padres dan el frisón a sus hijos. Y esto es un problema del frisón. Porque política lingüística no tiene mucho esfuerzo, los padres no son convencidos que es una buena cosa de hacerlo. Entonces esto es uno de los riesgos del frisón, que no hay cada vez menos transmisión entre las generaciones. Esto tiene implicaciones también por lengua en casa. Porque no tenemos los... no funciona el PowerPoint aquí, pero yo puedo decir que hay 54% de la gente habla frisón en casa, pero 35% holandera, y 11% otras lenguas, que pueden ser lenguas de inmigrantes o pueden ser dialectos. Entonces, el frisón tiene más de la media, pero cada vez un poco menos. Ahora educación. Y en educación la situación no es tan buena, porque hay frisón en educación, pero en comparación con País Vasco hay muy poco. Entonces, en la preprimaria se depende mucho del profesor. Si el profesor tiene frisón, puede utilizar frisón, pero no tiene frisón, habla en holandés. Entonces, en la primaria hay 1 hora a la semana a medias. Hay algunas escuelas, algunos centros que hay más, pero hay otros centros que hay nada. Entonces, el modelo A, como aquí, no existe en Frisia porque no hay los centros que utilizan 3 horas a la semana. Hay algunas que ahora utilizan 3 lenguas, inglés, frisón
y holandés, y utilizan más frisón porque es un sistema bilingüe, es más o menos parecido al modelo B aquí. Entonces 40% en frisón, otro 40% en holandés y 20% en inglés. Esto existe, pero este es más o menos 15% de todos los centros. En el secundario hay mucho menos. Hay una obligación de dar algunas clases de frisón, pero es menos de 1 hora a la semana. Y también en la universidad hay mucho menos que a la secundaria. Solo en el magisterio hay una línea de frisón y tú puedes estudiar en frisón también, pero es nada en comparación con aquí. Tú no puedes estudiar ningún otro tema, ninguna otra línea en frisón. Entonces, vamos a ver a los medios de comunicación.